Bienvenidos a todos a este compartir del libro de texto de Un Curso de Milagros. Les habla Nancy Sabino, psicóloga holística, y estoy encantada de poder compartir con ustedes una vez más otro capítulo de este hermoso libro. Hoy vamos a compartir las ilusiones del ego. Primero vamos a centrarnos, a ponernos en el espíritu, y para eso vamos a compartir esta oración de la página 30-31 de este maravilloso libro. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bello, bello. Empecemos entonces ahora con este capítulo hermoso, el capítulo 4, las ilusiones del ego. El ego siempre lucha por preservarse, el ego lucha por estar con uñas y dientes, diría yo. Y está en nosotros dejarlo ir, dejarlo que cada vez sea más pequeño hasta que ya no signifique nada. Y poder realmente estar en la presencia de quienes somos, de este espíritu bello y hermoso, de esta creación de Dios. Lo que el ego no sabe es que solo abandonando la resistencia, haciéndote vulnerable, puedes descubrir tu verdadera y esencial invulnerabilidad. Qué hermoso, por supuesto, de nuestro maestro Toll, que realmente tiene unos libros preciosos. Los invito a que lo busquen y lo lean, porque es muy enriquecedor, ¿sí? Ahí estamos, nosotros debemos hacernos vulnerables y no tener ningún miedo, vencer esas resistencias, justamente para poder descubrir nuestra esencia, que es la invulnerabilidad. Muy bien, vamos entonces a este último y alocado viaje, como lo menciona en el capítulo 4. Embarcarse en el camino del ego es un camino alocado al fracaso. Vivimos en una pura repetición, en las reafirmaciones. Vivimos en una pura repetición, en la que reafirmamos nuestra separación para acabar en la crucifixión del cuerpo, que es la muerte. Me gusta mucho esta oración en particular, y cuesta decirla, ¿saben? Porque las resistencias están ahí presentes para todos nosotros, así como debe costar escucharla también, ¿sí? Esa fue la historia del Quijote, que al reconocerse sin valor, emprendió un camino egoísta de reafirmación sin éxito. Podemos hablar desde el espíritu o desde el ego. Hablar desde el ego es no estar inspirados. Si hablas desde el espíritu, has elegido aquietarte y saber que yo soy Dios. El camino de la cruz no es el evangelio que Jesús nos ofrece. Qué interesante, esto es muy, pero muy interesante y muy importante entender, que nosotros no vinimos aquí para cargar una cruz ni para sufrir. Esas son las estrategias del ego para que creas que sos un cuerpo, para que le des realidad a lo que tenés a tu alrededor. Has venido aquí para aprender, has venido aquí para despertar y has venido aquí para ver la verdad, la realidad. A eso hemos venido aquí. El profesor entregado. Esto es muy interesante porque a pesar de que recién estamos en el capítulo 4, ya necesitamos entender que Jesús necesita de nosotros profesores entregados, ¿sí? Los que curan la mente como objetivo principal de su vida, ¿sí? ¿Y qué necesita un profesor entregado, según este capítulo 4? Primero, reconocer el problema de autoría. Somos hijos de Dios. Ese problema es la raíz de todo mal, no el dinero. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el real problema? El real problema es que estamos separados. El real problema es que no nos reconocemos por lo que realmente somos, que es somos hijos de Dios. Profesar implica creer en una idea. No puedes enseñar sin entregar la idea. Qué interesante, ¿no? O sea que no solo debemos creer la idea, sino que tenemos que estar dispuestos a entregar esa idea. Abandonar las falacias de superioridad e inferioridad entre hermanos y la ansiedad de la separación como un niño al ser apartado de sus padres. Esto genera la activación de las defensas del ego. Claro, cuando uno está listo para enseñar, no debe creer que hay alguna superioridad respecto de nuestros alumnos, porque enseñamos y aprendemos al mismo tiempo, porque todos nuestros hermanos somos iguales, somos partes de lo mismo. Cuarto, enseñar refuerza nuestro propio aprendizaje. Con paciencia debemos repetir las lecciones.
5. Querer que sus alumnos no lo necesiten. Y ese es el cumen, ya no me necesitas. Y ese es el éxito, ¿sí?, de un profesor. Un profesor es exitoso en su tarea cuando ya sus alumnos no lo necesitan más. 6. Olvidarse de la imagen que los demás tienen de ti y no entrar en el choque de egos. 7. Dejar ir el miedo del docente cuando el ego se involucra. Muy interesante, ¿no? Este capítulo número 4 habla acerca de esto, de enseñar, habla de que tu tarea en el aprendizaje va a implicar la enseñanza, por lo cual todos de alguna manera vamos a enseñar. Yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que quizás está pensando, a mí no me interesa hacer esto, no me interesa hacer videos de YouTube, no me interesa hablar con mis compañeros, ni mis amigos, ni mis vecinos. No es necesario que hables con nadie, que tengas nada en particular. Pero si estás adquiriendo las enseñanzas de un curso de milagros, lo que va a suceder es que vas a empezar a vivir según esos pensamientos que ahora están en tu cabeza. Y eso va a hacer que otros vean lo que vos estás haciendo, diciendo y sintiendo, ¿no? Eso lo vemos en las personas. Y esto va a inspirar a otros. Vas a enseñar aunque no te lo propongas realmente. Bueno, la fabricación del ego. ¿Para qué preguntarse del origen histórico del ego si a cada momento nos dejamos guiar por él? Ay, cuando el ego es nuestro maestro, ahí tenemos un grave problema. No hay que irse muy lejos para darnos cuenta que en cada instante fabricamos al ego, al no elegir por el espíritu. Protegemos el ego como los animales a sus cachorros. Lloramos como bebés cuando nos amenazan el ego. No tenemos un sentido real de autopreservación. Bueno, esta es la falacia de la vida, ¿no? La falacia en la que justamente caemos las personas, que es en creer sobre nuestras fabricaciones, ¿no? Todo el tiempo estamos fabricando esto que luego creemos que es verdad. Y se vuelve un círculo vicioso que gracias a Dios, puntualmente, nos ha enviado el Espíritu Santo, nos ha enviado a J, que es el que nos habla en el curso de milagros, para que justamente Él nos pueda guiar, para que Jesús nos guíe en este camino y nos pueda despertar de este círculo vicioso que hemos creado y en el que ahora estamos atrapados. La necesidad del ego de confirmarse a sí mismo. El ego es la creencia en la carencia, principio de escasez, y como tal no puede ser amable. Dar para obtener es su ley. La autoestima es un sentimiento temporal de valía, pero siempre vulnerable a tensiones, reaccionando, rebajándose o inflándose, según la situación. Los apetitos, sobre todo corporales, proceden de la mente ego, no del cuerpo, al que el ego considera su casa, pero que también desprecia, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? El ego considera que el cuerpo es su casa, pero por otro lado lo desprecia, y por eso tenemos tantas cuestiones con el cuerpo, también para resolver, aparentemente. La única cuestión a resolver es la separación. Y acá vemos cómo el ego nos engaña continuamente, nuestra propia fabricación, no nos olvidemos, ¿no? Porque justamente nos hace creer que carecemos, que debemos obtener. Nos da un poco de autoestima, pero siempre temporal, siempre se cae, ¿sí? Es una constante del mundo. Todo aparece, pero también desaparece, ¿sí? Todo se refuerza, pero también se debilita. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que justamente que no sea eterno, que no sea invulnerable, es lo que nos da una pista acerca de que no es de Dios y no es del Espíritu, ¿sí? Bien, la calma es del reino de Dios. Somos el reino de Dios. La vida no es un periodo, es un estado mental por el cual no hemos dejado de crear, aunque el ego se empeñe en percibir. La oración del reino dice así: el reino es perfectamente unido y protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Estamos reprimiendo la llamada de Dios en nuestro inconsciente. Solo nuestra voluntad de dejar entrar la luz puede alejar a la oscuridad del ego. Dios nos ha dado todo, porque ser es lo mismo que tener. El calmado ser del reino de Dios es nuestra propia conciencia. Si pusiéramos la misma vigilancia en conservarla que en proteger a nuestro ego, oh, por favor, qué hermoso. Uy, esto no tiene por qué ser así. Me encanta mucho el título de este subcapítulo, que justamente es el número 4, lo tengo acá justo en el libro,
que dice cosas realmente hermosas, ¿no? Sobre todo esta primera oración que me gusta mucho. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. ¡Wow! ¿Sí? Preferimos mirar el espejo oscuro del ego, pero esto no tiene que ser así. Piensa como pensaría Dios, aunque parezca difícil, es lo contrario, porque tu mente es una con Dios. La depresión, la ansiedad, la culpabilidad no tienen por qué estar ahí. No estamos suficientemente vigilantes contra los esfuerzos del ego para desanimarnos. El problema no es tanto que no seamos capaces de concentrarnos, sino en creer que no merecemos el esfuerzo porque no valemos lo suficiente. Eres un espejo de la verdad en el que Dios brilla con perfecta claridad. No miremos en el espejo del ego porque sus imágenes no son verdad. La primera venida de Cristo fue cuando Dios creó la filiación. La segunda venida de Cristo tendrá lugar cuando curemos nuestra mente, tal y como Jesús hizo, es decir, cuando volvamos a nuestro ser. Qué interesante, ¿no? Porque sé que hay muchas fantasías, como lo he habido en mi mente, seguramente las hay en la tuya que me estás escuchando, muchas fantasías acerca de cómo es este despertar, ¿no? Inclusive cómo es el sueño feliz del que habla el curso de milagros, que ya vamos a llegar a esa parte en algún momento con el compartir de estos capítulos. Y nos hacemos muchas fantasías acerca de cómo será, y simplemente estar en la presencia, estar en el espíritu, no va a ser algo mágico como una película de Disney, sino va a ser más bien algo apacible, en donde simplemente vamos abriendo los ojos y despertando, despertando a la verdad, ¿sí? Pero para que eso pase en el sueño feliz, es tu entrenamiento final. Ahí es donde vos te vas a entrenar para las sensaciones, los sentimientos, las emociones que van a embargarte cuando despiertes, porque la perfección no es algo fácil de experimentar cuando lo que creías que eras era un cuerpo imperfecto, vulnerable, carente y con fecha de caducidad, por supuesto. Vamos a la pregunta real. Cuando preguntas en dónde busco protección, el ego te dice que en él, pero al mismo tiempo el ego se identifica con el cuerpo, aunque a la vez desdeña su vulnerabilidad, por lo que el ego es un callejón sin salida. La Biblia dice que busques y hallarás, pero buscar implica una investigación consciente, que implica en ocasiones estudio, como con este curso, y esto implica una decisión por tu parte. La pregunta que debes hacerte para cualquier cosa que emprendes es ¿para qué? Eso nos tenemos que preguntar siempre, ¿para qué? El ego utiliza todo tipo de prácticas de distracción para que no tomes esta decisión. Esas tácticas incluyen el entrenarte en cuestiones tangenciales o problemas conceptuales que te apartan de la verdadera pregunta. Yo soy una gran seguidora y fan de Jorge Pellicer. Búsquenlo, realmente tiene cosas muy hermosas, meditaciones y ayuda para las lecciones. Y realmente él siempre habla de esto, de que hay que estar, ¿sí?, en el espíritu, y que es una cuestión de más de sentir que de pensar. Y acá es justamente como podemos evadir estas distracciones constantes que el ego nos va a poner a los estudiantes, ¿sí? Haciéndonos que estemos en el pensamiento continuamente de cuestiones que no son importantes, cuando lo importante en realidad es estar en el espíritu, cuando eso es lo que realmente nos importa. Las recompensas de Dios. Corregir la percepción es un proceso temporal, ya que la propia percepción es innecesaria en última instancia. ¿Quién es ese yo que cree? ¿Quién es ese yo que cree estar viviendo en este mundo? Ay, parece un trabalengua. Cuando Jesús sugiere utilizar aquí estoy, Señor, no se refiere a cuerpos, a este mundo, sino a reconocerte como conciencia, capaz de comunicación directa con Dios. Todo el curso es un proceso de condicionamiento, por lo cual Jesús nos convence poco a poco de las recompensas de Dios. El ego se protege con la disociación de la verdad, no reconocer que somos los eternos hijos de Dios, y la represión de los impulsos de nuestra verdadera naturaleza. Cosecharemos las recompensas conforme apliquemos el curso, y cada pequeña recompensa ayudará a romper con el viejo hábito del ego. La meditación es una empresa colaborativa. No podemos romper el vínculo con el resto de la afiliación porque se alejáis de Jesús. Dios vendrá a ti conforme se lo des a tus hermanos. Interesante, acá trae un tema que me parece muy
muy bueno poder nombrarlo, que es el tema de la meditación. Estar en el espíritu implica que podamos estar en un proceso de introspección, diría yo, en un proceso donde permitimos que la mente empiece a ceder el control y comenzamos a estar en el espíritu. No es precisamente la meditación tradicional que por ahí conocemos lo que se requiere específicamente para esto. Lo digo porque hay mucha gente que ante esta palabra se encuentra con la sensación, yo no puedo meditar, pero en realidad no es necesario que medites específicamente como tradicionalmente se dice sobre la meditación, sino más bien que adquieras un estado de introspección, donde justamente vos puedas ser uno, ¿sí? Con lo que hay dentro de ti, con tu esencia, ¿sí? Y en realidad cuando te pase lo vas a entender, pero es un poco difícil explicarlo en palabras, porque las palabras solo son un recurso auxiliar, ¿sí? Eso también nos dice el curso. Preguntar y seguir la guía. Ahí está, cuando te confundas, cuando no te sientas completamente en sintonía, acuérdate que hay un guía que fue designado ahí para vos, para que justamente te pueda guiar hacia los lugares correctos. Así que pon mucha disciplina y mucho ahínco para conectarte con este guía. Jesús siempre nos sugiere hacer las cosas juntos. Cuando pedimos su guía expresamos nuestra disponibilidad a soltar el control. Toda orientación que Jesús nos dé, ten por seguro que no pondrá en riesgo a nadie y terminará en bien para todos. Jesús no sabe qué decisiones y situaciones se van a dar por adelantado, porque existe el libre albedrío, pero sí sabe que cuando surjan, el resultado será óptimo cuando lo compartas con Él. Jesús va a tomar cualquier cosa que te pase y lo va a convertir en un recurso de enseñanza, y por eso no hay nada equivocado. Jesús te dirá en cada momento a qué personas les puedes ofrecer un milagro, aunque realmente tanto tú como tu hermano necesitáis el milagro igualmente. Ofrecer milagros consolida la cadena de ayuda que conduce a la unión de todos con Dios. Si hay tensión es porque experimentas oscilaciones entre la guía del ego y de los milagros. No te preocupes, Jesús siempre estará a tu lado para volverlo a intentar. Hay un gran maestro de maestros, el que reside en tu corazón. Pide su ayuda, búscalo en ti mismo, descansa en él. Sinabadanda. Hermosa, me encanta mucho esa frase de Sinabadanda. Bueno, comunicación directa y completa, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Al ego no le interesa la comunicación, porque él es la separación y comunicar es unir. El espíritu reacciona a lo que es verdad siempre igual y no responde ante ninguna ilusión. Crear y comunicar es lo mismo. Dios creó todas las mentes al comunicarle su mente y las estableció como un canal eterno para recibir su voluntad. Solo los seres de una misma naturaleza pueden realmente comunicarse y esta comunicación es totalmente abstracta, no incluyendo juicios, excepciones ni modificaciones. La Biblia menciona que debes alabar a Dios, pero Él no tiene un ego para que le digas lo maravilloso que es. Alabamos a Dios cuando aprendemos a tener una mente completa, útil, que no puede hacer daño. Solo los verdaderamente útiles son invulnerables porque no protegen a sus egos y nada puede hacerles daño. Su voluntad de ayudar es su alabanza a Dios. Dios sale de ellos y a través de ellos. Wow. Alabar a Dios en realidad es unirnos a Él, permitirnos en realidad poder ver la verdad, poder sentir esa verdad. Y acá llegamos a una parte muy, pero muy interesante. ¿Cómo realmente somos útiles? Nos preguntamos, ¿no? Muchas veces, sobre todo aquellos que hemos emprendido la tarea de ser obradores de milagros, de ser facilitadores de este curso. Los obradores de milagros son verdaderamente útiles bajo la dirección de Dios en tanto y en cuanto el reino no esté unido. Así que mientras no estemos todos unidos, somos totalmente útiles. Una vez que esto pase, que estemos unidos, ya no va a ser necesario. De hecho, seguramente habremos olvidado porque vamos a ser uno y el éxtasis de ser uno nos va a mantener en una eternidad completamente extasiante, feliz, pacífica. Ayudar es una forma de rehabilitación. Necesitas ayuda a rehabilitar a nuestros hermanos porque haciéndolo nos rehabilitamos nosotros mismos. En muchas ocasiones la enfermedad en el cuerpo de nuestros hermanos nos hace retroceder porque el ego tiene miedo al reconocer su propia vulnerabilidad.
Rehabilitar es alabar como Dios alaba, y Él nos ofrece su alabanza, y nosotros debemos ofrecerla, a nuestros hermanos. Aquí se incluye la oración de los verdaderamente útiles. Podemos decirla en situaciones que requieran nuestra ayuda. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Realmente hermoso, ¿sí? Página 30-31 de un curso de milagros. Nunca lo olviden y ténganla muy presente, porque si ustedes realmente quieren sanar y ser útiles, necesitan ir hacia la sensación, el sentimiento y la unión que nos provoca esa frase. Igual nunca olvidemos, pero nunca olvidemos que simplemente estamos en un estado de desconexión y que todo lo que debemos hacer es ceder el control al Espíritu Santo para que Él nos permita encontrar el camino. Vamos a compartir algunas frases de este capítulo 4, que aquí le llamamos la lucha del ego por preservarse, pero por supuesto en el libro se llama Las ilusiones del ego. El ego no te quiere. Nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El ego jamás ha contestado una pregunta, aunque has hecho muchas. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. La paciencia infinita recurre al amor infinito. ¡Ay, qué hermosa frase! El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según vos elijas. Yo elijo el espíritu. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras. Detente y reconoce que yo soy Dios. Y reconozcamos a Dios en cada uno de nuestros hermanos. No nos olvidemos a ninguno de ellos, ¿sí? Te invito a que aquietes tu mente, a que hagas un minutito de silencio, a que te conectes con el espíritu, a que sientas la paz, el amor, a que te dejes invadir por la emoción que nos provoca estar en el espíritu. Vamos por este camino juntos, hermanos. No están solos, estamos unos unidos a los otros. Te invito a seguir este canal, a que te suscribas, a que le pongas me gusta a este video y a que te puedas contactar conmigo para hacer cualquier tipo de actividad que te guste, para aclarar tus dudas. Yo estoy aquí. Mi misión, al igual que la tuya, es despertar. Muchas gracias por estar del otro lado.